Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a analizar lo que nos trae esta gran página de El Disparate TV con esta noticia de llorar a la llorería. No solo me ha llamado la atención, sino que me identifico bastante con lo que he escuchado de la noticia de esta muchacha y a la misma vez de lo que esta gran oradora nos quiere decir, porque es de obligada necesidad que compartamos y divulguemos este mensaje. Vaya a ser que nos pille alguno de sorpresa el que después pasen cosillas como la de me siento vulnerable porque hoy por hoy me están diciendo gilipollas con toda esa necesidad de decírtelo, porque sigue estando en ese movimiento social, ese experimento social que no ve más allá de la realidad que le marcan estos sinvergüenzas. Por eso digo que hay que tener en cuenta este tipo de noticias, porque no vamos a verla en la tele pública, o por lo menos no en los medios amigos de la TDT y en los canales abiertos a su emisión. Y sí, ya os digo, en canales de información que se curran muchísimo y que estas grandes personas se dedican a hacer para que, entre otras, estemos informados. Vaya a ser que algún día necesitemos algo dentro de la jurisprudencia para, entre otras, poder defendernos de algunas historias como la de herencia o a este tipo de historias que se le ocurre a estos eruditos para sacarnos contribuciones a base de impuestos y otro tipo de estupideces que a estos grandes psicópatas les gusta hacer, porque es que les va la vida en ello, y si no, no tendrían esos abultados, elefantiásicos sueldos, ministerios y el montón de historias que ya os digo que si no tuviéramos en consideración a estas grandes personas como Pablo Franco, abogado, con este consejo de no acepte una herencia sin ver esto, porque entre lo que nos puede explicar más otros consejillos que se le escapen, como el que nos da el cómo pagar menos impuestos en sucesiones y otras historias, nos da esa correcta manera de ver las cosas, que muchas veces yo os digo que no es porque no queramos, sino porque no sabemos ni estamos preparados. Por eso muchas veces nos preguntamos si es correcto el tener propaganda sectaria de algún provocador, porque son esos provocadores de Bildu y de un montón de sátrapas de la historia y de sinvergüenza y de pues, etarra, por decirlo de alguna manera clara, que hacen que tengamos que ver que sus consignas son las que verdaderamente tienen que imperar, porque entre otras nos hacemos con territorios como Navarra o cualquier cosa y así segregamos la toxicidad que nosotros queremos hacer. Aquellas provocaciones de esas imposiciones territoriales, como se le ocurre a Cataluña, a estos juzgados del proceso, a estos sinvergüenzas separatistas, que de alguna manera pues siguen provocando al resto de la población, teniendo esos ataques territoriales y supremacistas para vincular ciertos territorios con cosas que la historia ni se le ocurre, y hacen la osadía de tener los santos huevos de poner una campaña publicitaria en tierra de Sevilla a la hora de engrandecer a Osuna, cuando no tienen nada que ver, a los Asuna, cuando no tienen nada que ver con ese territorio. Ya os digo que son esas provocaciones que hacen que tengamos que valorar si estos sinvergüenzas, estas ratas de barco, que cada vez más hundido, pero nunca tan, tan hundido como mucho nos gustaría, y sí a este, ya os digo, a este tipo de actos de provocación, como nos trae Frank PSK sobre la noticia de Pablo Iglesias animando a resistir a los ocupas. Aquellos de yo os digo, aquellas historias que se le ocurre a esta gente para que de alguna manera sigan creando esa polarización que a la misma vez genera esa animadversión y que de alguna manera
pues hay que respetarlos por ser ese tipo de sinvergüenza y no tener en cuenta que la verdadera información viene de aquellos que se hacen respetar porque más allá de difamar quieren dar un mensaje verdaderamente coherente y mm, no tener esa forma de prevalicar a la hora de informar porque genere crispación o genere morbo o cualquier tipo de difamación que no se corresponde a la verdadera noticia que hay que dar. Y por eso, ya os digo, nos lo muestra muy bien Prensa del Corazón Azul cuando nos dice respetadme, os he dicho farsantes. José Antonio León a gritos con María Patiño en directo por Sálvame. Ya os digo, esas historias que es cuando te tienen que decir cállate y no difames, no intentes generar ese bulo, no intentes generar esa comidilla y de alguna manera da la verdadera noticia que es la tragedia que muchas veces está pasando a alguna familia. Cosas como este horrible caso de este joven que cuenta cómo le echaron de una clase por llevar una camiseta con la frase solo hay dos géneros. Biológicamente es correcto y perceptivamente, o en los movimientos estos de mierda que hay, pues puede ser hasta de un constructo de género que ahora más o menos hay unos 40 y tantos, unos 70 y tantos, si tienen en cuenta los de amor libre a la naturaleza y estos ecolofrénicos, que son unos ecologetas que solo saben hacer ese tipo de polaridad social para que, entre otras, haya hordas de sinvergüenzas que no solo ataquen a las personas racionales, sino también a esas pequeñas criaturas que de alguna manera tienen su propia identidad a la hora de pensar cualquier cosa y llevar en la camiseta algo tan normal como lo que puede decir una frase biológica. Cosa que ya os digo que la única solución, como bien nos dice Franco Escamilla, ese ejército perfecto que sería más allá de banalizar con el monólogo que nos hace entre hombre y mujer y las capacidades de cada uno, nos da esa percepción de que solo con la forma cómica o de la forma alegre que tenemos de interpretar ciertas cuestiones no hará que ese ejército perfecto avance hacia la coherencia y el razonamiento porque entre otras cosas no tiene el cerebro tan intoxicado para estar pendientes de cosas que vienen de la mano de estos llorones que vienen sin llorar y que de alguna manera hay que consentirlos porque prevalece su egocentrismo sobre el dolor de todas aquellas personas. Con lo que vamos, os vuelvo a decir, a ver qué nos quiere decir el disparate TV, que valga redundancia, el que el canal se llame el disparate TV, y traiga este tipo de noticias. Hola tropa, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el Disparate TV. Hoy me gustaría hablaros de un fenómeno curioso que está sucediendo en redes sociales. Resulta que los que llevan insultando y señalando 3 años a todos aquellos que nos hacíamos preguntas y que cuestionábamos las versiones oficiales, ahora se quejan de que les insultan y que reciben amenazas. Y ahora nos dice la ONU o alguno de estos. Porque primero, les podemos dar una serie de que ha terminado aquí, la pandemia. ¿no? Creo que nosotros en 3 años nos han llamado de todo. De herejías, asesinos, negacionistas, ultraderecha, fachas, nazis. No han dicho tantas cositas. Y solo éramos gente que se hacía preguntas. Pensamiento crítico, pensamiento fuera de la caja, que se suele decir, pensamiento lateral, que porque salga un primer experto y el listo de turno a contar 4 tonterías en la tele, pues nosotros cuestionamos. Y eso es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento.
entre más allá de otras. los insultos, nos habéis dicho que no podemos pensar como nosotros Que queramos. se nos tenía que no podemos poner tener una pensamiento diana, crítico, que no teníamos que tenemos que tener pensar seguridad como vosotros decís. social ni Y asistencia vosotros sabéis lo que sanitaria, implica que no semejante tendríamos que barbaridad. estar trabajando, que no Pues una tendríamos... barbaridad, un disparate. Han sido tantas cosas Ahora que es os voy verdad a que es un enseñar disparate más de la televisión y quiénes de son la algunos de hemeroteca. estos valientes, quejicas y lloricas que dan entrevistas, por supuesto los medios oficiales les dan voz, diciendo que es que nunca les habían insultado tanto. Igual esto habéis sembrado un poquito, ¿eh? Igual habéis sembrado un poquito, a ver si soy capaz. Han sembrado de darle tantas más cosas, al amiga chulete, Inés. ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Estrella. A Estrella, ¿dónde estás, Estrella, que te vea yo? Aquí estás, Estrella. Estrella que Muy llega bien, Gutiérrez por todo de la portador de EAME. la Agencia Estos son los Española que... de de Meteorología. meteorología, la Agencia O sea, Española de Estrella, Meteorología. si eres portavoz de la Agencia Española de Meteorología, entiendo que eres la directora de comunicación. O sea, que te estoy hablando de compañera a compañera. De tú a tú. Si contaréis la verdad, o por lo menos dierais explicaciones a las 8 millones de preguntas que hacemos, porque avioncitos hay. Los virus los verás o no, pero avioncitos hay. Y estelitas hay. Y no sé, igual es que antes íbamos siempre mirando hacia abajo. Ay, Desde que vimos ay, que me pilla el COVID. película que se llama No mires arriba, nos dio por mirar para arriba. Y resulta Nos que dio todos somos lo mismo. por la En todas ciencia partes, ficción, en nos España. dio por, Pues por igual tener dejar ideología escritas, propia. Pues entonces no recibirías insultos. Y no estoy justificando a la gente que insulta. Vamos. Y yo digo lo mismo. Que mi madre no me deja. No tiene justificación. Mi madre Inés me dice lo mismo. Cuesta, sobre todo cuando Pierdes toda la razón cuando eres tan soez o utilizas tantos improperios para definir la acción de todos esos psicópatas sinvergüenzas y asquerosos que estamos acostumbrados a ver. Respeto ante el acoso. Nosotros no hemos pedido respeto por activa y por pasiva. Ya Respeto a nuestro pensamiento, a nuestra libertad a cuestionar cosas. Vamos, es que es un derecho fundamental que se llama libertad de pensamiento y opinión. Vamos con otro. Bueno, ahora vais a ver quién es. Dejadme que os lo ponga en gran. Médico farmacéutico de Tita advierte de los peligros de las recomendaciones sobre el tratamiento y fármacos. Guillermo, nos has pedido que grabemos desde dentro y no mostremos la fachada de la farmacia porque temes por tu seguridad. Estás Ya amenazado. Sí, la cosa en las redes sociales está un poco... Por negacionista. Estamos en una época en la que decir cualquier tipo de obviedad ya te puede llevar... Bueno, aquí tenemos a Tiene nuestro ganas, amigo Guille, quejándose de que le insultan. Y él, que no ha parado de mentir, además de forrarse, porque nosotros, no niego que te hayan insultado, también afirmo que te lo has ganado. Pero nosotros, desde luego, gracias a gente como tú, yo conozco gente que ha perdido su trabajo. Ya ves. Pues hombre, eres tonto, mínimamente te mereces. Pues este es Guille, forrándose con un libro que, bueno, debe ser, evidentemente, no lo voy a leer, y debe ser basura. Farma enfurecida. Anda, que vais a pagar muy caro todo lo que habéis hecho. Evidentemente tiene consecuencias, y es que algunos se han hartado hasta niveles insospechados, y por eso recibís insultos y amenazas. Ahora, pues eso, a llorar a los medios de comunicación. Vamos con otro hit. Ah, este señor. Javier Llanes. Hay un vínculo entre conspiranoia y trastornos mentales.
Esta Y no puedes seguir muchacha ignorándolos. no solo es grande como persona, O sea, sino nos también vemos por su trastornados nombre, que mentales es a tocaya todos de los mi que madre. pensamos, por ejemplo, que Aquella el persona que no solo me 11M trajo al mundo, fue una sino que conspiración. además me orientó en la Pues vida sois muy para poco que del tuviera 11M. pensamiento Ya propio y no te voy a decir del constructivo 11S. y que más que El mirar por el asesinato de interés Kennedy propio, fue una mirara por el conspiración. común, porque es el que nos une a ¿Qué todos pasa? y nos beneficia a todo el ¿No existen conjunto. las conspiraciones? Por eso este tipo de Igual esto es un conspiraciones negacionista me de las resultan conspiraciones. tan Cuando muchos anecdóticas han y más demostrado a lo largo contando de la historia con que la son verdad. grandeza de estas grandes Luego, tú señoras has decidido que nos que demuestran hay estas estudios distopías de ignorantes que que estamos dicen que los que acostumbrados a tenemos normalizar. pensamiento crítico tenemos trastornos mentales. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado con Quique. Perdón, con Quique. Con Javier. Oh, después de llorar, que estaba fingiendo, o sea, que estaba diciendo que recibía Amenaza. muchas amenazas e insultos que evidentemente corroboraban Y hay su muchos artículo, políticos, hay que tenía unos trastornos mentales, pues acabó mucha cerrando la gente cuenta de del Twitter. mundo de la información, de los ¿Qué les parece? periodistas, que han tildado, que han Igual deberíais señalado, que empezar han pidiendo perdón buscado a vosotros, personas, porque no nosotros solo somos gente por educada. Yo la aquella mayoría de la gente que conozco es aquel gente muy educada y pensamiento muy preparada personal, y muy sino por inteligente. aquel pensamiento que pudiera Yo, comulgar con vamos, unas no conozco a siglas nadie políticas que vaya que, insultando, más allá pero de entender hacernos que os habéis ver pasado que de son rosca. aquellas que están Que intentando cuando en el luchar patio hay dos niños que porque no pelean, nos vuelvan yo a soy un hombre encerrar, peleonero. son aquellas que de Y alguna puede ser muy manera bueno, tienen esa y aguantar, identidad política que pero se cuando puede viene el matón, decir que hoy por hoy no es va a la haber un momento basurilla de que mierda debes que ya saber estamos acostumbrados a el insulto normalizar e o lo inclusive que haya algunos pasado primero. incautos Porque a te puedo seguir asegurar votando. que a mi hijo no le he educado de manera que vaya por la vida arreando guantazos. Pero si hay un niño que le arrea un guantazo en el colegio, ya te digo Que yo se que mi hijo se lo defienda. devuelve. Muy Y bien luego ya dicho. grabamos las cosas. Pero aquí no vale Exactamente. disparar Si el primero acosador y viene una vez acosando que os y aguantéis, reiteradamente es el estáis mismo recogiendo lo que habéis sembrado. niñato de Y dejad de mierda llorar que unos sus meses de padres, pubertad, por lo apechugar, que como sea, hemos no hecho saben nosotros. Que os controlar, vuelvo a decir que hay pues gente que que está entre ellos perdiendo el trabajo. mismos se sepan poner Vamos, hombre. su Pues barrera nada, y que de alguna haremos manera hacemos se frente a defiendan vosotros. sobre los La cara. acosadores Llevamos 3 de años mierda riéndonos reiterantes que hay en la de vida. vosotros. Porque sois patéticos, lamentables, Basurillas, son tristes, basurillas. aburridos, Traidores de sosos, la patria, inútiles, son inútiles, mentirosos. mentirosos, Todo eso falsos, sois. sí, sí, sí. ¿Estos son insultos? Pues no, son adjetivos calificativos o descalificativos, depende de cómo lo veáis. No, Para mí son calificativos, de cómo sois calificativos. como personas y como profesionales. Un descalificativo es una difamación, Dejadlo ya. pero un Dejadlo calificativo ya. Porque señala nosotros no vamos a parar de directamente cuestionarnos cómo cosas. es Es que el no vamos a entorno parar. que te A cada rodea. mentira que contéis la vamos a cuestionar. Y os vamos a poner en evidencia. Igual es eso lo que os fastidia. Que estáis perdiendo cierto poder. Que ya se está Pues notando nada. el tipo de cúpulas mafiosas que Mucha sois. suerte. Y a todos los demás, no insultéis. Portaros bien. Suscribiros al canal, que a Javichu y a mí nos viene estupendamente. Gracias, para mami. poder seguir viviendo, Te tendré en haciendo cuenta lo que como nos a gusta, mi madre haciendo lo que sabemos propia. hacer, porque nosotros sí somos Que la profesionales. pobre lo intenta, pero Y dando es que ese cuando mensaje, sale la inmundicia más que contrarreste visceral la del ser propaganda humano, que está haciendo toda esta gente los en los medios de improperios comunicación también para entran dentro utilizar del tecnicismo, el arma ¿eh? del lloriqueo. Venga, A llorar a la llorería, suscribiros, sí. que vosotros sí sabéis qué tipos de medios de comunicación os gustan y a quién queréis apoyar. Mira que Y antes de vamos, ver este vídeo no insultéis, ya que llevo os damos dos herramientas para encima, anteriores a este que que vayan dando intento pena. sosegar Nosotros mi no frustración molestéis al a tener nadie. que valorar que Todos haya somos tanto diferentes y más sinvergüenza, jóvenes. Y además sí psicópata, sabemos lo que asqueroso, traidor de la patria, ignorante Lo he dicho, y todas suscribiros, aquellas suscribir historias y que suscribiros comulgan también con al esta canal de YouTube. campaña No sé si este que vídeo hay lo va a ver, de pero llorones que hoy por hoy se sienten amenazados porque ahí no, dicen ahí hay libertad cosillas que absoluta. no deberían de haber dicho. Lo he dicho, os mando un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Así que ya os digo que este tipo de historias hay que analizarlas prácticamente desde la honradez y desde la capacidad de tener esa manera de ser ese ejército perfecto para no estar intoxicado en la cabeza y poder dilucidar cualquier
propuesta coherente que no solo mire por el interés de uno mismo, sino también por el interés común. Como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.